Good morning po sa ating lahat at good evening. So, dito tayo sa may Kalye Polonia. Dito sa may park. Kung saan ako naglalagi ang aking kasamang aso. So, yan ang mga bagong bahay ngayon. After 2 years, naipatayo na at marami na rin nakatira. Yung mga naunang nakatira. Yung noon pa siguro, ginagawa pang itong bahay or bago ginawa na, na-selling na siya. Na-sell na siya bago ginawa itong bahay, na-ibenta na. Kasi alam nyo na dito sa may abroad pag kagaya rin ng Pilipinas. Bago ibebenta, ay bago magawa, naibenta na, diba? So, first come, first serve. Ano na to? Yan ang natapos. Mayroon na akong mga video na nauna dito sa may YouTube. YouTube o YouTube. Oh, correction me if I'm wrong. Magmula sa mga kabundukan o katanapan kumbaga sa Ilocano at hanggang sa maipatayo ng mga bakal at ngayon natapos na. Yan, natapos na. Mayroon na rin mga Christmas pwede nang matirhan. Yung iba dyan may nakatira na eh. Yan nauna pa, huli yan eh. Pero nauna pa to, wala pang nakatira. Yung banda na yan, may nakatira na siya. May nakatira na. Kasi may mga halaman na. Naunang natapos yan kasi yan kumbaga mas maliit. Hanggang doon. Next time, lalakad tayo doon sa pinakamataas. So, dito muna tayo maglalakad at pauwi na tayo. So, ipapasyal ko kayo minsan kung saan ako namamasyal. So, ngayon lang ako mag-update ang aking uploading. Dahil sa super busy, ngayon hindi ako pumasok sa aking trabaho as usual. So, andito ako ngayon sa may parke ng mga aso. Na kung saan ang mga aso. Yung aso ko gustong pumasok pero ayaw kong papasukin. Kasi gagawing ulam yung aking aso. Uulamin ng aking aso. Kaya ayaw kong papasukin dyan. Vamos, tatay. Venga. Vamos. Ben. Yung mga iba dito nagpapaligo pero okay lang. Wala namang problema kasi aso naman yan. Venga, vamos. So, ito yung linalakad ko. Maganda maglakad ngayon dahil hindi mainit. Malamig na. Bye. Shh. Yung aking aso ayaw sumama. Bye. Taguan ko ngayong aso. Kung pupunta siya, uuwi. Ayaw talaga eh. Ayaw talaga. Ayan na. Ben, Aki. Pumunta rin. Dahil hindi niya ako makita. Kaya ginawa pang parkingan ng karabana dito kasi mas maluwang ng karabana. Ben, cruza. Venga, cruza, no. Ben. Actually, may mga karabana, parkingan ng karabana dun sa may tabing dagat eh. Dun sa may karabana site. Pero ginawa nilang parkingan dito. Dati bawal magparking dito.
Pero ngayon ginawang parkingan dahil okay naman. Mas tahimik kasi paggabi at saka yun lang, hindi secured kasi tabing kalsada. Minsan may dumadaan dito paakyat, pataas. Kaya hindi siya talaga secured. Vamos. Men, no. No, tatay. Ay, muy bien. No. No. Hembra, macho. Es macho, Ah, es macho. pero es muy... nada, no. A los pequeños sobre todo nada, no. Hola. Hola. Sí. Pasa de los pequeños, no Sí. les hace ni caso. Sí, pero cuando va, hola, mi perro van a suelta rápido. Porque Se siente atacado y... Claro. atacado 2 veces con pastor alemán. Ah, Claro. a este también, También un tuvo pastor problemas alemán. con él. Y a los pastores alemanes, Buah, tampoco cuando vengan, no. buah. Como los vea, he dicho, átalo, vamos, digo, sujeta bien, Sí, que hay pero un no- pastor alemán Aquí- por ahí. No se Sí. corta, no se corta con ellos. ¿eh? No, sí, yo sí, solo solo stripping cuando Sí. o cepillo con goma ya está. Ya. Ya. Sí, porque sí, Hola. se tiran. Hola. Ochote, ¿qué pasa, hombre? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se Jean. llamas? Sí. Jean. Hola, Jean. Hola. Que no pasa nada, hombre, que te está oliendo. Porque buscando novia. Es macho, tata, es macho, no es hembra, sí, es guapo. Es guapo. ¿Cuánto año él? Pues mira, ahora en diciembre hace 6 años. 6 años ya. ¿Cómo? ¿6 años? Sí, 6 No años. parece 6 años, ¿no? Sí, sí, Como sí. 2 años. Sí, Es muy- todo el mundo dice que sí es más pequeño, sí. Pero Sí, 6 es años pequeño. No, ¿cómo? normalmente estos perros no crecen más que esto. ¿eh? Los sé que cogen hasta un tamaño de 25 kilos, pero este está en 20 Son y se 20 mantiene kilos, sobre sí, 20 kilos. Son entre 20 y 25 20, kilos. Y 21 este kilos, sí. son Sí, 20. como bebé, como 2 años solo. Es muy joven. No, pues va a hacer los 6 años. 6 años. Pues con ganas de Y jugar. tiene actividad todavía. Sí tiene actividad. Ven aquí. Mira, saluda, hombre, saluda. ¿Quieres saludar? Estás pendiente del perrín, ¿eh? Sí, es muy cariñoso, es un perro muy cariñoso. Tata, Pero sí. actividad como si tuviera 6 meses. Madre mía, qué actividad tiene. Ah, eso da tiempo fuerte, 6 años. Sí, mucha actividad tiene. Qué bonito que pelo, ¿no? Ya va tirando al parque para jugar. Y ya está como loco por el partido. Está Ah, un poco la pelota. con la pelota. Sí. Vale, chao, hasta luego. Vamos tatay. Napasubo tayo sa Espanyol. Ayan ang aking Espanyol. So, at maraming salamat at dito ko na iyan ng aking usapan sa parke. Salamat po sa inyong lahat.